Bien, entonces vamos a comenzar trabajando lo que son celdas fijas. Hay momentos donde necesitamos hacer referencia a una celda en específico. En este ejercicio en concreto hay dos casos. Por ejemplo, ustedes pueden ver que hay una celda, la celda B3, que nos da el sueldo base, y la celda E3, que nos da el precio unitario. Bien, en algún momento vamos a requerir hacer referencias a ellas. Entonces, en la primera celda donde se hace la fórmula, pues todo va a quedar ok, pero el problema va a ser cuando se arrastre. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de la manera común para que ustedes vean por qué se requiere fijar las celdas. Acá en el mismo libro de Excel, en la parte de abajo, pueden encontrar como las directrices para hallar cada cálculo, para hacer cada una de esas fórmulas, y les va explicando. Por ejemplo, dice la primera: crea una fórmula en la celda C5 que calcule el dinero obtenido por los libros vendidos para cada uno de los vendedores. ¿Cómo se hace? Multiplicando los libros vendidos, o sea, esta cantidad que nos están dando acá, por el precio unitario del libro. Utiliza una referencia absoluta para la celda E3. Bueno, ¿qué es eso de las referencias? Si yo tengo que acá está el precio y aquí hay una cantidad, entonces para saber cuánto fue lo que se vendió, ¿qué tendría que hacer ahí? ¿Ustedes qué proponen? ¿Qué tipo de operación? Sumar. ¿Qué dice Juli? Multiplicar B5 por E3. Ok, entonces mira, Judith, voy a hacerlo acá y la compañera no alcanza a ver el nombre. No es una suma, es una multiplicación, porque finalmente lo que te están pidiendo es un subtotal. Te están dando una cantidad y un precio unitario. Entonces recuerda que todo subtotal es una multiplicación de esos dos valores. Entonces, toda fórmula inicia con el igual, ¿cierto? Me está diciendo la compañera Judith que tome la cantidad y la multiplique por el precio del libro. Todos los libros valen lo mismo, 170. Ya tenemos la multiplicación, le damos enter y nos va a dar en lo que es efectivamente 100 libros a 170 cada uno, nos debe dar 17,000 pesos. Pero ¿qué pasa cuando yo arrastre? Entonces nos aparece todo esto que estamos viendo acá. Para comenzar, un resultado con el error numeral valor. Significa que se está haciendo una operación con un texto, ¿cierto? Miremos la fórmula. La fórmula nos está diciendo que está multiplicando a B6, eso está bien porque es la siguiente cantidad, que es 200, por E4. Pero ¿quién es E4? Es una celda que tiene el texto sueldo bruto. Por eso es que nos está diciendo numeral valor, o sea, se está haciendo una multiplicación con una celda que tiene texto. Bien, y las demás me están dando 0 porque si yo observo acá, la siguiente celda me dice que está multiplicando la cantidad de B7, que son 50, por E5. Pero ¿quién es E5? Es una celda vacía. Recuerden la regla matemática. Todo número multiplicado por 0, porque cuando él las encuentra vacías las toma como 0, da 0. Y por eso es que de ahí para abajo todas me dieron 0. ¿Qué creen ustedes podemos realizar acá para solucionar esto? Que el 170 sea permanente en todas las celdas. Sí, permanente, fijarlos bien. ¿Y tienes idea de cómo hacemos para fijarlo? No, profe, no, nunca he aprendido eso. No, bueno, entonces atentos ahí. Es algo tan sencillo, muchachos. Miren, entonces voy a borrar todo lo que hicimos acá. Ya nos dimos cuenta que hubo un error, entonces vamos a corregir. La fórmula efectivamente es la multiplicación entre esos dos valores, o sea, ¿entre quién? Entre esta celda. Observen que dice B5, o sea, el nombre de una celda normal, ¿cierto? Multiplicado por la celda que tiene el valor que ya identificamos, debe ser fijo de ahora en adelante. ¿Cómo hago para fijarlo? Sabemos que es la celda E3. Para convertir una referencia a celda en fija, o el término técnico es absoluta,
simplemente debo agregar un signo de pesos antes de la letra y un signo de pesos antes del número. ¿Cómo? Usted lo puede escribir, usted separa antes de la E y lo escribe, signo pesos, y antes del 3, signo pesos. O sea, esta es la forma que lo debes hacer. Esa es una forma, escribiéndolo. La otra forma, voy a borrar otra vez la referencia a E3, lo selecciono y habiéndola seleccionado, presiono la tecla que se llama F3, ahí arriba en mi teclado. F3, por donde está F1, F2, F3, bueno, perdón, F4, perdón ahí si los confundí. F4, aclaro. Usted selecciona la celda E3, que es la que está haciendo referencia, que ya sabemos que debe ser una celda fija, y presionamos F4 y automáticamente él toma la forma de una celda fijada o una celda absoluta, como ustedes le quieran decir. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Qué pena, instructora. Buenos días. Yo todas porque acabé de ingresar. Estaba en una reunión del colegio de mis hijos. Sí. Estamos mirando cuando hay necesidad de fijar una celda. Esta celda se debe fijar porque ya hicimos el ejercicio que la dejamos normalita, o sea, E3, y el primer resultado nos da correcto. 100 por 170 nos da 17.000. Pero si yo arrastro, no me está haciendo los cálculos como veníamos observándolo en ejercicios anteriores. Nosotros arrastramos y hacía el cálculo correcto. Acá no, acá nos está dando errores. ¿Por qué? Entonces yo miro qué está pasando en la primera, sí, en esta segunda celda, donde nos dice numeral valor. Ya sabemos que este error significa que es que estás haciendo una operación matemática con un texto, eso no se puede. Veamos por qué lo está diciendo. Entonces, él está multiplicando lo que está en B6 y lo está multiplicando por E4. ¿Y quién es E4? Es una celda que tiene un texto. Por eso es que nos está arrojando ese error. Ahora, si miro la siguiente, donde aparece, cuando ustedes vean esta lineecita, significa que es un 0. Entonces él está diciendo, voy a multiplicar B7, que es 50, por la celda E5. Pero ¿quién es E5? Una celda vacía. En Excel, cuando la celda está vacía, él la toma como 0. Y recuerden la regla de matemáticas, todo número multiplicado por 0 va a dar 0. Por eso es que nos dio 0 acá y en todas las demás, porque toda esta columna está vacía. ¿Es claro eso? Entonces, estamos viendo la necesidad de que, veamos, aquí fue efectivamente por E3, pero ya la siguiente fue E4 y la siguiente E5 y así sucesivamente. Estamos viendo que Excel de manera predeterminada incrementa sus referencias a celda. O sea, cuando nosotros hacemos el arrastre, él automáticamente va creciendo la referencia a celda, aumentándola. Nosotros específicamente para este ejercicio no necesitamos que nos la aumente la referencia que va a la celda E3. Queremos o necesitamos que siempre sea la celda E3. Entonces, estamos viendo la necesidad de hacer una celda fija. ¿Cómo se hace una celda fija? Entonces voy a borrar acá. Ahí vamos. Se hace de la siguiente manera. Comienzo mi fórmula normal, igual, selecciono la celda con la cantidad que es B5 y quiero aclararles de una vez por qué B5 no va fijada, porque es que esa sí necesito que vaya creciendo. Yo necesito que para cuando yo arrastre, la siguiente sea B6, la siguiente B7 y así sucesivamente, ¿sí? O sea, esta sí necesito que vaya aumentando, por eso no la fijé. Luego lo multiplico por el contenido de la celda E3. Y es aquí donde vemos la necesidad de fijar, porque ya hicimos el ejercicio y nos dimos cuenta que es necesario fijar esa celda. Esa no necesitamos que vaya creciendo. Entonces, ¿cómo se fija? Es sencillamente darle la forma a la referencia de la celda de colocarle un signo pesos antes de la letra y un signo pesos antes del número. ¿Cómo se puede hacer? Hay dos maneras. Una, que usted sencillamente digite eso, colocando el signo pesos, colocando la referencia de la celda, que en este caso es la columna E, signo pesos y el número 3. O sea, ahí lo he escrito. ¿Bien? Esa es la forma que debe tomar. Otra manera, estoy borrando para mostrarles las dos maneras.
es que yo seleccione la celda e inmediatamente le dé clic, perdón, presione la tecla F4. F4, ¿cuál es? Esta que está allá arriba, donde tenemos una línea de teclas en nuestro teclado que va de la F1 a la F12. Entonces simplemente presiono F4 y automáticamente la celda toma esa forma de referencia absoluta o celda fija, como ustedes le quieran decir. ¿Preguntas? No, señora, todo muy claro, muchas gracias. Bueno, entonces ya sabemos, tenemos la multiplicación de los dos valores, lo que nos queda es darle Enter y vamos a ver si esto está funcionando. Le doy a arrastrar y miren cómo automáticamente, si 200 por 170 nos da 34, o sea, es el doble de 17, o sea que sí es un valor correcto. Además, puedo observar, si yo le doy doble clic ahí, que la fórmula está diciendo que es la multiplicación entre B6 por E3, ¿bien? Y así para los demás, B7 por E3. ¿Qué estamos viendo en esta fórmula? La primera referencia, que es las celdas que de la columna B están incrementando, porque lo necesitamos. Pero la segunda referencia, que es la de la celda de 3, se está manteniendo, está siendo fijada. ¿Por qué? Porque le dimos esa forma, signo pesos antes de la letra y signo pesos antes del número. Muchachos, en términos acá de teoría, esta primera se llama una referencia relativa y es la manera predeterminada en la que el cel trabaja. Cuando ustedes dan a arrastrar, él siempre le va a hacer referencias relativas, o sea, que incrementan. Y esta de acá se llama referencia absoluta y significa que es que la celda ha sido fijada. Ahora, ustedes se estarán preguntando, bueno, chévere saber esto, pero yo no quiero estar cometiendo errores para luego corregir. ¿O cómo hago si de pronto no hubo por ahí un texto y no pude identificar que había un error? ¿Sí? ¿Cómo hago entonces para tener claro cuándo necesito una celda fija sin necesidad de primero hacerlo mal y después tener que corregirlo? Bueno, la clave está en lo siguiente, muchachos. Voy a seleccionar estas celdas de acá y les voy a dar un color para que ustedes identifiquen algo. Vamos a darle un colorcito así rosado. Vamos a definir, o yo le llamo así, que esta es la tabla de cálculos. Pero externa a ella estamos encontrando unas celdas que en algún momento van a ser requeridas, estas de color verde. ¿Sí? Entonces, todas las que están dentro de la tabla de cálculo, o sea, las que ahorita coloqué en color rojo, van a ser relativas, o sea, necesitamos que incremente. Pero en el momento que yo requiera alguna de estas celdas externas que están de color verde, esa referencia va a ser absoluta. Esa es la clave, o sea, sin tener que usted hacerlo mal para luego corregir. Usted lo que tiene que observar el diseño de la tabla que le están dando. Y si usted observa que fuera de donde usted va a hacer los cálculos, hay celdas afuera, esas celdas, cuando las vaya a necesitar, debe fijarlas. ¿Es claro? Muchachos, les estoy preguntando si todo está claro hasta ahí. Sí, señora. Insisto una vez más porque esta es la clave de que ustedes puedan identificar eso. Siempre va a haber una sección o tabla donde usted va a hacer los cálculos. Los valores que están dentro de esa sección de cálculos van a ser relativos, o sea, se deben incrementar, como fue el caso de esta fórmula. Miren que todo lo de las referencias de B5 hasta B13, todas incrementaron. Pero la de E3, que está fuera de esta sección de color rojo, que son las de color verde, sí se fijaron porque estaban fuera de esta sección. Esa es la clave para que ustedes no tengan que hacerlo mal primero y luego la otra. ¿Bien? Entonces, muchachos, voy a quitarle esos colores. Y ustedes, por favor, allá van a resolver lo demás. ¿Cómo lo van a resolver? Miren, dice la comisión por ventas, que es esta. Se va a hallar calculando el 12% del dinero obtenido por los libros vendidos de cada uno de los vendedores.
O sea, este es el valor del dinero obtenido por libros vendidos y a él deben sacarle el 12%. Entonces, por favor, calcúlenme esa comisión. Muchachos, si hay preguntas, solo abran el micrófono. Les voy a dar un tiempito para que resuelvan eso. Sebastián, siempre que encuentres una operación con un porcentaje, va a ser una multiplicación. ¿Bien? Entonces, en ese caso, vas a tomar el valor del dinero obtenido por libros vendidos, o mejor la celda C5, y le multiplicas por el porcentaje que te están pidiendo, el 12%. Profe, ya lo hice, pero no sé si está bien. Dale, por favor, ¿me cómo te quedó para yo hacer acá la fórmula? Profe, yo tomé la primera es C5 por el 12%, Enter, y me dio 2040, luego la arrastré. Bien, sí, esa es. O sea, igual C5 por 12%. ¿Así? Sí, señora. Bien, entonces damos Enter, 2040 y vamos a arrastrar. Ya ahí están los valores, o sea, el 12% para cada uno de estos valores. Bien, gracias. Ahora veamos la siguiente. Nos dice, hay el sueldo bruto sumando el sueldo base, que es el valor que está en la celda B3, y la comisión de cada vendedor. ¿Qué deberían hacer? Si ya ustedes saben que el sueldo base, o sea, todos los vendedores tienen un salario básico de 1.500, pero cada uno ganó estos valores, ¿sí? Miren, Benito, acá están los nombres de los vendedores. Está Benito, Josefina, Esther, Rodrigo, bien. Entonces, ¿cuánto es el sueldo bruto para Benito? ¿Cómo se haría ese cálculo ahí? Igual B3 fijada más D5 y arrastrar eso. B3 fijado, o sea, F4, más lo que ganó de comisión, ¿cierto?
Pregunto, ¿la de comisión debo fijarla? No, señora, porque son diferentes para cada vendedor. Ok, gracias. Entonces le damos Enter y ahí tenemos que el sueldo bruto para Benito fue de 3.540, para Josefina 5.580 y todos los valores que estamos viendo ahí. Incluso para Miguel, que fue el que más ganó fue Lizeth Contreras, 7.620. Ustedes estarán diciendo, bueno, esos valores tan pequeñitos, debe ser que esto es una moneda en euros, algo así. Ese ejercicio lo bajé en línea, lo bajé de la web. Bien, gracias. Vamos bien ahí. No sé si hayan preguntas por parte de los demás compañeros. Sí, profe, pues normal, pues a mí no me deja fijarlo con F4, no sé por qué. Bueno, a veces algunos marcas de computadores, el fabricante le amarra esas teclas a una que se llama FN. Entonces te toca presionar FN. ¿Dónde está FN? Está allá en la izquierda, al lado de la tecla Control. Presionas FN sin soltarla y si presionas F4. ¿Sí te funciona? Estoy mirando, profe, acá, pero borro la que hice manual. Sí. Nada, profe, tampoco. FN sin soltarle la F4. Cuando hayas seleccionado la Las celda, dos ¿no? al tiempo. Sí. Sí, profe, tocan las dos, FN y F4. Ajá. Listo, profe, era eso, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Profe, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Puede faltar a no poder entrar a clase a tiempo, es un tiempo, mejor dicho, perdido en esto porque esto es una secuencia. Profe, en lo de los libros, en el dinero obtenido por los libros, para yo no hacerlo uno a uno, porque como el sueldo base está fijo en la casilla B3, ¿qué función utilizo? Hoy estamos trabajando celdas fijas, mira. Lo que dice es, a la referencia de esa celda donde está el 170, se le coloca el signo pesos antes de la letra y signo pesos antes del número. O sea, siempre que tú tengas la necesidad de fijar una celda, debes darle Sí. esta forma. Ahí te lo estoy Ok. mostrando en pantalla. Entonces selecciono la celda, la B5, por el signo pesos, selecciono la otra celda y luego signo pesos. La celda que voy a fijar es la que tengo que estar entre signo pesos. Sí. ¿Cómo le haces? Bueno, una forma es escribir ese signo pesos, la letra, el signo pesos, el número. La otra forma es que tú selecciones con el clic normal y presiones la tecla F4 y ella automáticamente te toma esa forma. Ok, listo. Gracias, ya lo voy a hacer. Profe, no me quiere salir en el sueldo bruto. ¿No te quiere salir el sueldo bruto? ¿Por dónde vamos? Déjame ver acá. Mira, la fórmula de sueldo bruto es esta. Me faltó el signo. Sí. Ay, caray.
Bien, ¿cómo vamos? Bien, muchachos, ahora nos está pidiendo calcular un impuesto. Ese impuesto equivale al 2.5%. Le decía ahorita el compañero, todo porcentaje va a ser una multiplicación. Entonces nos dice que a ese 2.5% se multiplica por el sueldo bruto. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula acá? Es 5 por 2,5%. Gracias. 2 comas. Allá abajo dice 2 puntos, pero ustedes ya saben que los decimales en Excel se representan con la coma. No vayan a colocar punto porque les da error. Bien, así quedaría la fórmula. Le damos enter y nos dice que el impuesto es de 89 y así para los demás. Yo no les voy a dar la fórmula, quiero que ustedes lo analicen. Profe, si yo quiero colocar, ¿coloco el 0.25 o el 0.2.5? ¿Cómo lo coloco? Mejor coloco el 25%, el 2.5. Lo quería hacer con... Tú puedes que colocar el valor, si no quieres usar el símbolo del porcentaje, tú puedes colocar el valor así como me lo estás diciendo. Como es 0,025, no es 2.5, creo. Es 2.5. Sí, ya lo coloqué así. 0, Si vas a colocar 2.5, 2,5 te toca con el signo de porcentaje. sí, lo coloqué mejor así con el signo porcentaje. Bien, muchachos. Entonces nos dice, el sueldo neto es la diferencia entre el sueldo bruto e impuestos. Porque cuando nos dice diferencia, ¿qué operación matemática hay que hacer ahí? La resta. Ajá. ¿Y por qué creen ustedes que al sueldo bruto le están restando el impuesto? Porque es lo que el impuesto que el Es empleado una paga. contribución. Eso. Exacto. ¿Sí? O sea, eso hay que restárselo al empleado para que el empleador, o sea, el empresario, pues pueda ya registrar sus impuestos. Miren, tomamos este y le restamos este valor. Tenemos entonces que finalmente el salario para Benito va a ser 3.452 y los demás valores para cada uno de esos vendedores. Bien. ¿Preguntas? Sí, profe, yo no me quiere salir lo del impuesto. ¿Qué te sale? Me sale solamente, me sale como forma de números, la letra numeral. Ah, ya. Numeral, numeral, numeral significa que la columna está muy angosta, tienes que ampliarla. Ah, ok. Bueno, eso por una parte. Y si es que te está dando muchos decimales, quítale los decimales. Muchachos, preguntas.
¿Cómo? ¿Preguntas acerca de este ejercicio o este tema que son las celdas fijas? Profe, yo, qué pena, lo que pasa es que se me cayó la señal del internet. En la parte de sueldo bruto, dice que se multiplica, o sea, se pone referencia se pone el signo pesos en la fórmula B3, ¿cierto? Y se multiplica por la comisión por ventas. En sueldo bruto, Sí. no es una multiplicación, es una suma, Ah, ok. así como lo estás viendo en pantalla. Ah, ya. Gracias. Bueno, aprendices, no hay preguntas. Si no las hay, entonces damos por terminado el tema y vamos a continuar con lo que son las funciones contar. Ustedes me dicen, ¿avanzamos? Sí, profe, por mí no hay problema, no se lo acompañé. Gracias. Vamos a dar 2 minuticos. Por favor, vamos a comenzar a trabajar lo que son las funciones de contar. Descarguen el otro archivo, el archivo que se llama, ya les digo, taller contar con condiciones, y las diapositivas yo las voy a proyectar acá. Entonces, esas diapositivas, de todas maneras, las tienen ahí porque ustedes van a necesitar la sintaxis, pero ya les... Profe, una pregunta, lo que pasa es que me borró y que en el impuesto no me... Mira acá, ahí está el impuesto. Así es la fórmula. No, profe, me sale mal. El computador no me deja, me dice que está mal. ¿Qué dicen? No me coge la coma. ¿Será que tu versión es con punto? Intenta con punto, en vez de coma, coloca punto. Bueno. Sí, porque este celular tiene dañada la parte frontal. No. Me sale 8.850. Buenos días, Lainiker. Ah, ya. Buenos días. Bueno, buenos días para todos. Listo, chicos, ya hicimos la Listo, oración profe. en esta. Ok, bien. Entonces, el sueldo neto es la diferencia entre el sueldo bruto y el impuesto.
Ya te muestro la fórmula. Profe, ¿cuál es la que tenemos que descargar? ¿Funciones o taller contar? Las dos. El PowerPoint es la de funciones y el taller contar con condiciones. Sí, pero ¿cuál sigue, profe? Los dos vamos a trabajar, o sea, los dos son del mismo tema. Ok. Bien, entonces voy a dejar de compartir acá, creo que para todos ya es claro y terminaron ese ejercicio. Voy a dejar de compartir y voy a abrir las funciones. Entonces, repito, es un tema aparte. Vamos a trabajar dos funciones, la función contar.si y muy probablemente la función contar.si.conjunto. ¿Sí? Como les decía, esto hace parte del curso intermedio, pero pues yo considero importante que ustedes conozcan estas funciones y por eso me les adelanto un poquito. Sin embargo, cuando iniciemos clase del siguiente nivel, vamos a iniciar con el mismo tema, pero ya pues con una ventaja de que ustedes conocen la función. Tenemos esta tabla. ¿Ya la pueden observar? Sí, señora. Bueno, tenemos una base de datos donde nos están surgiendo unos interrogantes. En esa base de datos podemos observar, me acabo de cerrar esto. Podemos observar que hay registrados tantos hombres como mujeres en la misma base de datos, ¿sí? Nos están dando parámetros o datos como el género y la edad de esas personas. Pero acá a la derecha, específicamente en esas celdas de color amarillo, nos están haciendo unas preguntas muy concretas. ¿Cuántos son hombres? La siguiente es, ¿cuántas mujeres hay? La siguiente dice, ¿cuántos tienen más de 50 años? Luego la cuarta, ¿cuántos tienen hasta 50 años? Y de ahí viene la quinta, ¿cuántas mujeres? Ya les reduzco acá para que ustedes puedan ver, ¿cuántas mujeres tienen menos de 45 años? Entonces vamos a ir trabajando cada una. De hecho, yo voy a darle aquí, voy a insertar para mostrarles algo. Insertar unas filitas acá, porque necesito un espacio antes. Voy a colocarlo aquí como una pregunta inicial, como un 0, pregunta 0. Sé que no existe eso, pero bueno. Vamos a decirle que esta es la pregunta 0. Y, de hecho, voy a hacerlo más arriba. Nuestra celda. 0. Y la pregunta va a ser, ¿cuántas personas hay registradas en la base de datos? ¿Cuántas personas hay registradas en la base de datos?
Profe, una pregunta, ¿esa la hacemos en la misma hoja o en otra hoja? En esa misma la puedes hacer. Hazle acá. Entonces esa pregunta 0, voy a cogerle acá el formato. Y nos están preguntando, ¿cuántas personas hay registradas en la base de datos? Acuérdense que nosotros hacíamos esto. Seleccionábamos un rango de celdas y podíamos obtener a modo informativo que acá en la barra de estado había siempre una información que se llamaba recuento y era contar cuántos registros había en ese rango de celdas, ¿sí? Cuántos datos, que es lo que nos están preguntando allá. O sea que en total hay 44 registros o 44 personas registradas. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Muchachos? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. esto nos lo está diciendo acá en la barra de estado, pero a nosotros nos lo están pidiendo que se imprima ese resultado, ese número 44 en esta celda de color amarillo, que es la celda F3. ¿Cómo se hace? Mediante una fórmula, específicamente mediante una función, para que esto quede fijo, o sea, perdón, para que esto quede dinámico, que si de pronto registran otra persona, automáticamente se actualice. ¿Bien? Entonces, o para no tener que seleccionarlo así, o simplemente porque nos están pidiendo que el resultado quede ahí impreso. Para ello vamos a utilizar la función contar. ¿Se acuerdan cuando estábamos trabajando suma, promedio, max, min? Bueno, y que allá, en este icono de autosuma, encontramos una función que se llamaba contar números. Entonces, si yo la selecciono, mírenla, ahí está la función contar. Y dentro de sus parámetros, ¿qué pide ella? El rango de celdas de donde ella va a contar. Tengan presente que esta función, allá decía contar números, pero el nombre de ella correcto es contar. Entonces, así como lo están viendo en pantalla, toda función comienza con el igual, el nombre de la función, que en este caso es contar, abre paréntesis, dentro de ese paréntesis se colocan los parámetros que pide la función en específico y se cierra paréntesis. ¿Bien? Vamos a dar una pausa aquí. Acaba de ingresar la ingeniera Liliana, tiene para darle unas palabras y una vez ella pues culmine con el mensaje que les quiere dar, continuamos con la clase. ¿Bien? Hola ingeniera, ¿cómo estás? No te escuchamos, ingeniera. No se le escucha. Nada, Inge, no se te escucha. Hola, buenos días, ¿me pueden escuchar? Buen día, ingeniera, ¿cómo estás? Ya te escuchamos. Buenos días, Ludovina, buenos días a los participantes
participantes. Sí, es que estoy en otra reunión, entonces colgué un momentico y pasé entonces a esta. Yo creo que eso era el inconveniente. Bueno, muy rápidamente me siento muy alegre porque este grupo, pues, gracias a Dios, ha cumplido con su compromiso, con sus asistencias, actividades, pues sabemos que hay poquitos que de pronto se le presentan inconvenientes. Referente a lo que venimos siendo la Secretaría de las TIC, siempre es que la comunidad suba de nivel y de conocimiento cada vez que adquiera un curso. Se pretende realizar el intermedio, puede que lo dé Ludovina, puede que no lo dé Ludovina, pero todo eso es un proceso, una convocatoria que se viene llevando con diferentes cursos, entre esos que está el intermedio. Primero, felicitarlos a todos los que están acá, porque sabemos que no es fácil una formación maratónica, ¿sí? Entonces, el intermedio no va a ser maratónico, va a ser 2 días a la semana. Se está proyectando para que ustedes escojan los días y las horas. Ya ese proceso está en el primer paso, en la primera fase. Entonces, pasamos hasta la segunda, que después prensa me manda el flyer y yo le mando a ustedes el link también por el grupo para los que estén interesados en el intermedio lo puedan realizar, obviamente con el compromiso pues de empezar, así como cumplir actividades, asistencia. ¿Cuándo se proyecta eso? Pues ya eso está articulado desde esta semana y la otra semana pues se pretende de sábado a lunes que el link esté, o sea, el link ya nosotros como Secretaría de la CID está listo. Lo que nos está haciendo prensa es el flyer y todo el proceso de publicación por la alcaldía. Entonces yo creería que el sábado lunes apenas me tengan listos, yo también les comparto, aparte de las redes, a ustedes en el grupo, ¿sí? Esto con el fin que hay personas que de pronto digan, no, yo sí quiero continuar o no, pues no. De igual manera, todo el año estaremos enfrentando diferentes formaciones, no se preocupen si no pueden ahora, porque están muy alargados, están muy ocupados, ¿sí? Eso que pasaba a comentarles en este momentico que sé que terminan hoy, principalmente agradecer a Dios porque se ha cumplido eso de esta bella formación. Segundo, al SENA, especialmente al coordinador Gustavo y a Ludovina, que ha sido nuestra instructora, una excelente profesional en metodología, siempre me ha gustado trabajar con ella y yo le he dicho mucho al doctor Gustavo que preferiblemente hay varios instructores que hemos tenido y nos ha gustado mucho la metodología, aunque todos pues tienen su diferente manera de explicar y de dar a llegar todo el conocimiento que ellos tienen. Y por tercero, y no porque sea menos importante, al contrario, son los pilares que son ustedes, ¿sí? Recordemos que si ustedes cumplen, que si ustedes aprueban, vamos a seguir haciendo más alianzas. Si el impacto no hubiese sido el de hoy, créame que ya el SENA estaría pensando, no podemos hacer como más cursos. Decía, nosotros como alcaldía distrital y el SENA, no solamente es que sí, sino que el proceso llegue a feliz término. En ese caso es el aprendizaje certificado. Entonces, por último, quiero tomar una fotico como para hacer el proceso de terminación de esta formación, para ver las camaritas. No sé si Ludo de pronto está en el computador para tomar la fotico porque en el celular no me está dejando como... No, yo tengo cámara apagada. Quiero aclararle algo. Sí tengo el compromiso con este grupo de continuar el nivel intermedio. Ellos quieren continuar conmigo, entonces se están ajustando a mi disponibilidad. Lo que pasa es que los horarios que tiene el formulario deben ajustarlos porque mi disponibilidad para darles el curso solo van a ser los días lunes y viernes de 8 a 10 de la mañana. Ellos están dispuestos y de hecho ya les pregunté y no quieren en la noche, pues precisamente están acá es porque les sirve este horario de la mañana. Entonces, para que ajustes en el formulario, okay, en el formulario de preinscripción, la opción del lunes y viernes de 8 a 10 de la mañana, tenemos fechas tentativas de inicio de clases, sea el 12 de abril o, si no alcanzamos para ese día, el 16. ¿Bien? Y dependiendo okay, pues, entonces, de la acogida de este lunes grupo. A viernes, de 8 a 10. No, lunes y viernes, ingeniera. Lunes, sí, solo 2 días. Listo. Bien, entonces,
En el caso que, porque es muy probable que no todos vayan a tomar el curso, porque sí hubo unos reprobados, aunque fue un margen bastante pequeño, por eso el éxito de este grupo, hay que completarlo, las 5 o 10 personas, no sé, si vamos a aumentarle el cupo a más de 30, entonces, ya que tengan presente ese horario, ¿sí? Pero ya este grupo tiene la prioridad de estar 25 personas más o menos. Bueno, ya pueden tomar la foto, Ok. yo no voy a encender cámara hoy. Bueno, sí, por favor puedan prender las camaritas, tomamos la fotico y me desplazo para la siguiente reunión. Creo que nadie, todos están como tímidos hoy. Nadie quiere prender cámara. Eso, ya por aquí se motivaron. Veo poquitos. Bueno, también les voy a pedir un favor que de pronto en el grupo, si alguien está en el computador, tome un imprint y por favor, si lo pueden mandar al grupo. Mi celular hoy está como rarito, no sé si fue por una caída que estuvo ayer en la tarde, entonces no me está dejando hacer varias opciones. Entonces vamos a tomarla y que pudo tomarla y se vea más de 3 personas, la pueden mandar al grupito para yo poder tenerla para ver si hacemos el proceso de publicación. Entonces 1, sonrientes, bellos, 2 y 3. Listo. Muchas gracias, estoy atenta, sí, voy a hacer entonces de una vez la modificación, entonces que prensa me saca ese proceso, lunes y viernes de 8 a 10 de la mañana es el intermedio. Bueno, un abracito, Dios me los bendiga grandemente y estamos para servirles a todos ustedes. Gracias, Ludo. Muchas gracias, ingeniera, que tengas un feliz día, estamos en contacto. Profe, tiene apagado el micrófono. Ay, Dios. Bueno, entonces yo acá hablando como lora. Gracias. Sí están viendo el archivo, ¿sí? El de la tabla. Sí, señora. Bueno, bien, gracias. Entonces, ahorita alcanzamos a ver, antes que ingresara la ingeniera, que hay una función que se llama contar, que la encontramos incluso aquí en el grupo de las funciones básicas, como denominada como contar números, pero tengan claro que se llama contar, ¿sí? Miren, si yo la selecciono, ahí aparece contar. Otra cosa que tenemos que tener presente es que y cualquier otra función de Excel tiene la misma sintaxis. ¿Qué es eso de la palabra sintaxis? Estructura, forma o diseño, como ustedes le quieran decir. Pero siempre va a ser común escuchar el término sintaxis. Se refiere a que inician con el igual, tienen un nombre, el cual se debe escribir de manera correcta. Aquí sí no hay problema que si lo escribo en mayúscula, en minúscula, eso no difiere ahí, pero sí que lo escriban como es. ¿Sí? Por ejemplo, esta se llama contar, termina en R. Hay una que se llama contara, que hace exactamente lo mismo, cuenta cuántos valores hay en un rango de celdas,
pero la diferencia es que cuenta textos. O sea, si yo selecciono acá el género, automáticamente ella me va a decir, ahí hay 44 porque ya sabemos que son 44. Pero si yo lo que quiero es seleccionar la columna de la edad, que son valores numéricos, debo emplear la función contar, ¿sí? Entonces, en conclusión, contara es para texto, cuando las celdas que se están seleccionando son texto, o contar es cuando las celdas que se seleccionan contienen números. Eso es lo que debemos tener claro. Bueno, toda función comienza con el igual, con el nombre de la función, y dentro de unos paréntesis se colocan los parámetros de esa función. Eso es lo único que varía entre una función y otra. Por ejemplo, para esta, lo que pide dentro de sus parámetros es un rango de celdas. Claro está que deben ser celdas que contengan números. Eso es lo único que debemos tener ahí claro. Entonces, ¿cómo lo hago? Como yo quiero hacerlo escribiendo y no insertándola para que nos vayamos familiarizando con esto, entonces yo le digo igual contar, mira, yo lo estoy escribiendo, ni siquiera coloqué mayúscula ni nada, abro paréntesis y le digo dónde inicia mi rango. Mi rango inicia en la celda B5, para mi caso, muchachos. Para el caso de ustedes, creo que inicia antes porque yo le inserté estas 3 filas acá. Entonces, usted más o menos les debe comenzar en el D2, ¿cierto? O si hicieron la inserción de las filas, sí, donde esté la celda, perdón, donde esté el valor 51, la edad 51, ahí les comienza a ustedes. Entonces, comienza ahí, en la D5, 2 puntos, perdón, 2 puntos, D5, 2 puntos, y termina allá donde me termine la última edad. A mí, en mi caso, me termina en la D48, para ustedes, donde les termine. Entonces, D48. La puedo seleccionar, la puedo escribir, como ustedes deseen. Yo lo estoy escribiendo y se pueden dar cuenta por eso, porque en algunas están en mayúsculas y otras en minúsculas, pero en eso Excel no es celoso, no nos pone problema. He terminado con el rango de celdas, no hay más parámetros que colocar, entonces cierro el paréntesis. Y al dar Enter, la expectativa es que me arroje ese resultado 44 que ya sabíamos inicialmente. Le doy Enter y ahí está el 44. O sea, he dado respuesta a este interrogante. ¿Cuántas personas hay registradas en la base de datos? 44. ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿está claro? Ahora hay una pregunta muy concreta y nos está diciendo ¿cuántos son hombres? O sea, hay 44 personas, pero ¿cuántos son hombres? Entonces, ya aquí no nos está diciendo y vemos que esta función que estábamos trabajando, que es contar, él simplemente pregunta un rango de celdas, pero yo como le digo a él, bueno, estos son, como para que él separe hombres de mujeres. No, esta función no me va a ser suficiente o no me es útil para dar respuesta, ¿sí? Entonces acá se hace necesario, porque hay una condición, la condición es que sean solo esos registros que cumplen con, valga la redundancia, con la condición de ser del género masculino, entonces son los que yo puedo incluir ahí para el conteo. Entonces ya esta función no nos sirve. Ahora tenemos que emplear una función que se llama contar.si, que precisamente sirve para ello, para contar a partir de una condición. Y tiene una sintaxis que es lo que vamos a analizar. Vamos a pasar un momentico allá vamos a pasar un momentico a nuestras diapositivas y miramos la sintaxis. Desiret, ¿me estás levantando la manito? Dime. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Yo viendo el archivo que usted nos estaba proyectando con el de nosotros, la primera, o sea, lo primero no está, solo empieza desde cuántos son hombres. Sí, Desiret, yo lo incluí ahí ahorita que comenzamos, antes que ingresara la ingeniera, yo inserté 3 filas y hice esa partecita. Ah, qué pena, es que a mí se me cayó la llamada, entonces por eso no vi esa parte. Gracias. Sí, para retomar, porque esa es como la base de lo que vamos, o sea, el taller o el tema para hoy era contar con condiciones, pero yo necesitaba aterrizar los primeros de que hay una función base que es contar, y de ahí entonces cuando ya surgen este tipo de situaciones donde hay condiciones, porque ya no nos sirve contar, sino que tenemos que emplear otra función que es la contar.si.
En este momento les estoy proyectando la presentación, las diapositivas, y vamos a conocer la función contar.si. En las diapositivas podemos ver que se tratan dos funciones, contar.si y contar.si.conjunto. Comencemos por la primera. Entonces, nos dice lo siguiente la presentación. La función contar.si es una función estadística que nos permite saber en un rango de celdas cuántos valores cumplen una, y está en mayúscula, muchachos, porque es muy importante, porque ya vemos que por allá hay otra que se llama contar.si.conjunto. Entonces, ¿cuándo necesito esta o la otra? Bueno, depende de la cantidad de condiciones. Por ejemplo, para cuando es una sola condición, sí o sí se debe emplear contar.si, no hay otra. ¿Bien? Voy a colocarle aquí un colorcito para que quede ahí bien resaltado. Una condición determinada. Entonces, ¿cuál es su sintaxis? Recuerden que sintaxis se refiere a estructura. Es esta. Igual contar.si, importantísimo. Recuerden, los nombres de las funciones se deben escribir tal cual son. Si nosotros descartamos algo de ese nombre, entonces va a haber error o simplemente no va a continuar para terminar de hacer esa función. Le voy a colocar aquí rojito para que vean ese puntico, porque pues como es tan pequeñito, pues de pronto no lo logran ver. Ahí le puse el punto en rojito para que noten que entre contar y la palabra sí hay un punto. En ninguna función se permiten espacios en blanco. Entonces, tengan presente eso. Entonces, igual contar.si, todo pegadito. Se abre paréntesis y esta función tiene dos parámetros. Una que se llama rango y separado con un punto y coma, un segundo parámetro que se llama criterio. Importantísimo esto del punto y coma, ¿sí? No lo podemos dejar por fuera, al igual que el puntico, es bastante importante. Lo resalto aquí en rojo para que lo veamos. Entonces, rango se refiere a celdas, o sea, la selección de esas celdas donde él va a analizar, y la siguiente es el criterio o condición. En otras palabras, acá lo tenemos definido. ¿Qué es rango? Es el conjunto de celdas que contienen los datos donde se va a validar la condición. ¿Y qué es criterio? Es la condición que se va a validar en los rangos definidos con anterioridad. Se debe colocar entre comillas, muy clave esto, y lo coloco en rojo. ¿Sí? Los criterios para esta función se colocan entre comillas, siempre, sean numéricos, textos o lo que vayamos a colocar, siempre debemos colocarlo entre comillas. Estábamos viendo un ejemplo y era que en la base de datos que estamos trabajando nos preguntaban que cuántos eran hombres, o sea, de esas 44 personas, cuántos equivalen a ser hombres. Entonces veamos la siguiente diapositiva y nos están diciendo, en el libro de Celta y el contar, bueno, contar con, es que como ese es más larguito, con condiciones, hoja ejemplo 1, contar.si, o sea, ¿cuál? El que estamos trabajando. Se requiere saber cuántas personas son de género masculino. Para ello, en la celda F3, que ya no es F3 porque como le hice ese aumento, es otra celda, ya les digo cuál. En mi caso personal me quedó la celda F6. Entonces, en la celda F6, voy a colocarle acá, ingrese la siguiente función. Entonces, analicemos lo que está haciendo. Me permite, porque ustedes saben que yo le cambié ahí los rangos, entonces ya no es C2, sino C5. En mi caso personal, el de ustedes, según como ustedes le hayan aumentado. Entonces, la función queda así, igual contar.si, abre paréntesis, nos está pidiendo el rango de celdas desde la primera hasta la última. Y ya nos vamos a Excel para analizar eso. Va de C5 a C48 en el caso mío. Y el parámetro, o sea, la condición. Allá nosotros estamos identificando los géneros con la palabra completa, o sea, para hombres como masculino y para las mujeres como femenino. Entonces, así tal cual aparece en la base de datos, se debe definir acá el parámetro. Otra cosa es que va dentro de comillas, como nos lo estaba pidiendo acá, la sintaxis. ¿Recuerdan? Miren, acá nos estaba diciendo, debe colocarse entre comillas, por eso es que nos quedó acá, entre comillas, esa sintaxis. Acá. Bien. Entonces, y miren los puntos y comas acá, que separaba esa partecita. Dice, el resultado será 22. Observe que la función hace un conteo de aquellos registros donde el campo género es igual a masculino.
No sé si hayan preguntas hasta ahí o nos vamos al libro y colocamos en práctica para que quede claro el tema. Yo ya lo hice, profe, si sale ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, vámonos para Excel. Entonces, ¿cuántos son hombres? La compañera que ya lo hizo, ¿me puedes ayudar a escribirlo acá? Sí, señora. Shift igual, contar punto sí, abro paréntesis, seleccioné la celda C5, o la escribí C5, 2 puntos, C48. La C, profe, la C. ¿La C? Yo seleccioné la C y me salió. Sí, tienes razón. Es cierto, es esa. Yo me estaba equivocando. Okay. Gracias. Porque voy a aclarar si ahí. ¿Por qué es la C? Porque nos están preguntando a partir del género. Entonces son esas las que se deben seleccionar. Otra cosa, muchachos, porque pues en otros casos, con otros grupos ha pasado que como están preguntando por los hombres, me ignoran el primer registro, o sea, no me tienen en cuenta la C5, sino que comienzan desde la C6. No, eso es trabajo de Excel. Excel es el que tiene que validar si esta cumple o no para incluirla en el conteo. Usted seleccione todo el rango, desde el primero hasta último registro. Bien, por eso es que estoy seleccionando de C5 hasta C48, aún evidenciando que C5 no cumple, pero eso es trabajo de Excel. Bueno, y entre comillas colocamos la condición. Masculino. ¿Cuál es el masculino? Entonces la escribimos tal cual nos aparece allá en la base de datos. Por ejemplo, está, la palabra masculino está con la M mayúscula. Ahí sí les pido, aunque él no difiere en eso, pero de todas maneras para que quede todos, que no nos vaya a generar problemas, vamos a escribirlo como está ahí. M mayúscula y el resto de la palabra en minúscula. Y cerramos la comilla. Miren, la abrí y la cerré, ¿cierto? ¿Hay algo más que colocar? No, ¿cierto? Hemos terminado. No sé, hay que cerrar el paréntesis y ya. Bueno, ustedes me van a decir, profe, yo ahora me tengo que aprender esa sintaxis. No es necesario. Lo único que usted tiene que tener claro es para qué sirve la función y en qué consiste cada parámetro. ¿Sí? Usted no tiene que memorizarla porque miren lo bonito de Excel y es que él siempre nos ofrece un globito con la sintaxis. Claro está que si usted no sabe qué es un rango y qué es un criterio, pues no puede avanzar. Pero si ya usted tiene claro esos conceptos, entonces, pues ahí sí puede definir la función claramente. Cuando yo escribo igual contar, automáticamente me va apareciendo la sintaxis. Eso sí no lo puedo aumentar, pero para que se den cuenta. Entonces, por ejemplo, ya yo terminé de escribir el criterio, ¿qué me hace falta? Es colocar el paréntesis para cerrar. ¿Bien? Y ahí tenemos. Una vez ya cierro, ya se desaparece esa sintaxis, doy enter y me dice que hay 22 hombres. O sea que a la siguiente pregunta donde dice cuántas mujeres hay, pues deben ser 22, ¿cierto? Porque si el total son 44, 22 eran mujeres. ¿Cómo quedaría? Sí, señora. Gracias. Shift igual, contar punto sí. Ya la hago. Abro. Igual, contar puntos sí. Miren que apenas estoy escribiendo, no he terminado de escribir contar y ya Excel me está mostrando un grupo de funciones que comienzan con esos tres primeros caracteres o esas tres primeras letras, contar, C-O-N, perdón. Entonces, yo necesito es contar puntos sí, entonces miren, acá está, le puedo dar doble clic y automáticamente ella termina de escribir todo, abre el paréntesis y ahora me está pidiendo el rango. ¿Por qué sé que me está pidiendo el rango? Porque está más negrito con respecto a los demás. El rango va a ser el mismo, ¿cierto? De C5. C5 a C48. 2 puntos C48. Gracias. Punto y ¿Qué viene coma. acá? Punto y coma. Abro comillas. Femenino. Femenino. Y cierro comillas y cierro el paréntesis. Bien. Gracias. Y tenemos 22, ya lo sabíamos, ya era de esperarse, ¿cierto? Si el total era 44 y 22 eran hombres, pues 22 eran mujeres.
Profe, una pregunta. ¿Y si uno selecciona toda la tabla en el rango? Pues así lo hice y me dio el mismo resultado, pero pues no sé si se presenta algún inconveniente con que uno se seleccione toda la tabla. No es lo correcto, Judith. Ok. De pronto en esta operación, pues Excel no tiene mayor desgaste porque estamos solamente validando una condición. Pero ya cuando estamos haciendo operaciones más grandes, donde vamos a incluir varias funciones, las fórmulas van a extenderse a un mundo de caracteres, entonces ya comienza a fallarte la memoria RAM de tu PC. Y entonces cuando Excel como que se bloquea o se demora para mostrar el resultado, ese tipo de cosas pasa cuando nosotros ponemos a trabajar de más ahí en estas operaciones. Bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos tienen más de 50 años? ¿Cómo hacemos eso? La función contar puntos y conjunto. ¿Cuántas condiciones tiene esta pregunta? 2. Bueno, una. Profe, tiene 2. Mayor de 50. ¿Por qué me dicen que tienen 2? A ver, yo quiero escuchar a los compañeros que dicen que tienen 2. No, yo dije que 2, pero corregí una porque solamente son más de 50 años. Exacto. Bien. Alcanzaron alrededor de 3 personas a decir que eran 2 condiciones. Entonces quiero aclarar que el interrogante solo incluye una condición. Entonces quiere decir que sí nos sirve, sí nos sirve la función de contar puntos sí. Ahora, ¿cómo hacemos para decirle que son más de 50 años? ¿Qué se le ocurre hacer ahí? Yo lo hice con el signo mayor que y coloqué 50, no sé si hay de otra forma. Lo mismo, profe, utiliza el signo mayor que. Ok, bien. Esos son los operadores lógicos. Entonces, ¿me lo dictan, por favor? Igual, contar sí. Seleccionar el rango de D5. Bueno, seleccionar el rango de la edad. No sé si... ¿Es la edad o es el 5 o cuál es? Sí, es D, desde D5. El mío termina en D48. ¿Qué más? 2 puntos, perdón, punto y coma, abro comillas. ¿Sí? Signo mayor que y el número 50. Cierro comillas. Quiero aclararle allá cómo hacen para sacar el signo de mayor. Estos símbolos los vimos por allá desde kinder. Mayor se saca acompañando o sea, presionando la tecla Shift y sin soltarla, la tecla que está al lado de ella. Estoy hablando del Shift de la izquierda, del teclado, en el teclado en la sección izquierda. Entonces ahí les aparece el signo mayor. Como es mayor que 50, entonces colocamos el número. Y cerramos la comilla para decirle que hemos terminado con esa condición y cerramos el paréntesis. ¿Bien? ¿Todos están de acuerdo ahí? Sí, señora. Sí, señora. Le damos Enter y nos dice que hay 12 personas que tienen más de 50 años. Vamos a validar, bueno, obviamente Excel nunca se va a equivocar, pero vamos a cerciorarnos acá que esto lo está haciendo correcto. Voy a aplicar un filtro solo para verificar. Y acá en edad le digo que me muestre solo las personas que tienen más de 50 años. Ya ustedes saben hacer esto, filtro de números y le digo mayor que 50. Vamos a aceptar y selecciono yo acá y me está diciendo al seleccionar el resultado del filtro, me dice que el recuento son 12, o sea que la respuesta sí es correcta, la función lo está haciendo. Ustedes no tienen que hacer estas validaciones, dime. Esto, ¿será que le puede dar doble clic ahí para yo mirar la fórmula que a mí no me dio? Ya te la muestro, Mónica, parece que se ocultó. Se ocultó cuando hice el filtro. Pero entonces, si se dan cuenta, sí son 12. La respuesta nos dio 12, sí son 12. Lo estoy validando acá con el filtro. Bien, Mónica, entonces te voy a mostrar cómo nos quedó acá la fórmula. El mayor a mí no me sale así, me sale para arriba.
te sale al revés porque estás usando el menor. Acuérdate que para sacar el mayor tienes que presionar la tecla Shift y sin soltarla, la tecla donde están los símbolos, los operadores lógicos estos de mayor y menor. Gracias, profe, era que estaba cerrando comillas antes de colocar el 50, gracias. Bueno. ¿Cómo haríamos para saber cuántos tienen hasta 50 años? ¿Cómo creen ustedes que queda esa, donde dice que tiene hasta 50 años? A ver, ¿quién ha intentado hacer la que tiene hasta 50 años? Lo mismo, pero con el menor. Profe, con el ¿Cómo, Tatiana? menor, Tatiana, dime cómo. Lo mismo, pero con el menor. Solo el menor, Tatiana, me está diciendo que hasta 50 años. Si tú le dices menor que 50, entonces llega hasta el 49. Y me están diciendo que debo incluir los de 50, o sea que me quedaría Alejandro por fuera y todos los que tengan 50. profe, yo le puse el signo menor que y el signo igual. Bien. Entonces, deben ser los menores e iguales, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, señora. Shift igual, contar puntos, sí. Mira, me está ahogando. Bueno, entonces, te sigo, porfa, ¿me lo dictas? ¿Cómo lo sacamos? ¿Judith? Profe, shift igual, contar puntos, sí, con Jennifer, profe. Ah, Jennifer. Contar puntos, Contar sí. puntos, sí. Abro paréntesis, selecciono desde C5, 2 puntos, perdón, D5, 2 puntos de 48, punto y coma, abro comillas, selecciono el signo menor que, el signo igual, shift igual, 50, cierro comillas, cierro paréntesis. Bien, gracias. Gracias, Jennifer. Miren, así Vale. queda, muchachos. Entonces, como es hasta, es menor igual. Ya después, con más tiempito, nosotros, insisto, esto lo vamos a retomar, vamos a hablar concretamente de los operadores lógicos. Les decía, esto lo venimos viendo desde kinder, por allá preescolar, sin embargo, se nos olvida. Entonces, habrá dentro de los primeros encuentros del curso Excel intermedio, vamos a hablar completamente de los operadores lógicos, cómo interpretar, por ejemplo, porque aquí no me está diciendo menor igual. Acá, por ejemplo, yo es más de 50 años, entonces ya yo sé que ese es el mayor, pero aquí me dices hasta, entonces, cómo interpretar cuándo es un menor igual, cuándo es un mayor igual, cuándo es un diferente, o cuándo debo usar un igual. Entonces, eso ya lo vamos a ver más en concreto en el siguiente nivel. Pero pues ya se adelantó ahí un poquito de que cuando es hasta es menor igual, para que él comience y tenga ese par exactamente en ese número que es el 50. ¿Bien? Entonces le damos enter y nos dice que hay 32 personas que cumplen esa condición, que tienen hasta 50 años. ¿Okay? Ahora, observemos el siguiente ejercicio, que no lo vamos a hacer
porque ya el tiempo está muy corto, pero sí quiero que lo analicemos. Dice, ¿cuántas mujeres tienen menos de 45 años? ¿Cuántas condiciones tiene ese problema? Dos, que están mujeres y edad. Exacto. Entonces, Mónica, la función contar puntos sí te es útil para dar respuesta a eso. A todo no, profe. Nada, no se puede, ¿cierto? Y todo tienes que darlo en esa misma celda, no puedes usar otra celda para dar la respuesta, en esa única celda. Entonces, esa no es la función para resolver eso. ¿Cuál sería la función? Sería la contar punto sí, punto conjunto. Bien, y les dejo entonces ahí, a ustedes que son bien curiosos, comprometidos, les dejo la inquietud. Como ya saben qué es una sintaxis, y aquí en las diapositivas que le compartí está la sintaxis de la función contar puntos y punto conjunto, entonces la van a leer, se van a familiarizar con la sintaxis, van a tener claro cuáles son sus parámetros. Miren, ahí ya tiene varios parámetros, está rango 1, criterio 1, rango 2, criterio 2, donde rango 1 es el rango de celdas donde se va a validar la primera condición. Rango 2 es el rango de celdas donde se va a validar la segunda condición. Entonces, ahí nos está explicando. Yo no les explico hasta criterio 2 ni nada, pero ya saben, a eso se refiere, a lo que les estoy diciendo en este momento. Rango 1 es el conjunto de celdas donde se valida la primera condición. Criterio 1 es la condición 1, rango 2 es el rango de celdas donde se valida la segunda condición y criterio 2 es la condición 2. Entonces les dejo ahí la inquietud para que ustedes ya con tiempito allá en su casa lo analicen y den respuesta a ese interrogante que tenemos ahí de cuántas mujeres tienen menos de 45 años. Ya identificamos que por una parte está la condición de que sean mujeres, o sea, de género femenino, y por otro lado, que tengan edades menores a 45 años. ¿Bien? Profe, y a mí me parece una opción cuando le contar punto blanco, ¿eso en algún momento la trabajaremos? Contar punto blanco es una función que te cuenta en un rango de celdas cuántas están en blanco. Ah, ok, perfecto. Cuántas están vacías. ¿Bien? Ok, gracias. Profe, qué pena. ¿Será que me puede colocar otra vez la sintaxis de hasta cuántos años que la hice y no me dio? De pronto me quedó algo mal. Voy a detener la grabación.